Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno, habla el ministro Capitani. Recibido en una serie de audiencias que nos gustaría informar en virtud de lo que eso significa para la República Argentina. Directivos de la firma Danone han manifestado la voluntad de una inversión de 327 millones de pesos en la República Argentina, en el sector aguas y también en el sector lácteos, en la incorporación de innovación de tecnología con el objeto de sostener la actividad productiva y el empleo. También hemos recibido al CEO de la compañía General Electric en virtud de una inversión muy significativa en materia de tecnología para la generación eléctrica de la central termoeléctrica de Vuelta de Obligado, de más de 500 megavatios, que estará puesta en marcha a partir del mes de junio de este año y que será un aporte muy significativo para la oferta energética de Argentina. La misma compañía, que tiene inversiones significativas en nuestro país, también tiene perspectivas para seguir observando muy de cerca la evolución del proceso de exploración y explotación hidrocarburífera en la República Argentina, principalmente en shale gas, a los efectos de generar los aportes necesarios desde el punto de vista de la tecnología para el equipamiento correspondiente. Paralelamente también, ayer hemos tenido la firma de un convenio junto al gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y representantes del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Árabe. En ese sentido, hemos tenido la posibilidad de disponer de 51 millones de dólares en una operatoria que tiene 4 años de gracia, 20 años de plazo, 3% de tasas de interés, y permitirá el financiamiento de lo que es el acueducto del norte santafesino. Este es un acueducto importante desde el punto de vista del número de habitantes beneficiados, 180.000 ahora, pero que se proyecta cerca de 250.000 habitantes o 275.000 habitantes en el futuro. Esto abarca a un conjunto de localidades, de aproximadamente 35 localidades y 12.200 kilómetros cuadrados. Esta era una obra largamente demandada por el norte santafesino. Aparte lo conozco muy bien en virtud de la cercanía desde la provincia del Chaco. Hay un vínculo muy indisoluble, diría, entre la provincia del Chaco y la provincia de Santa Fe, principalmente en el norte, de manera que conozco perfectamente la demanda de sus habitantes. Esta es una obra muy significativa para ellos. Son 3 cuestiones muy trascendentales: agua potable con financiamiento internacional, inversión directa de una compañía como Danone, que goza de prestigio en el ámbito nacional e internacional, y también de General Electric. Paralelamente, quiero hacer un comentario respecto a la comunicación que ayer mantuvo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa. Efectivamente, esta comunicación, coordinada por la Cancillería Argentina y por la Embajada Rusa en nuestro país, lo que tiene que ver es precisamente con la posición que ha mantenido nuestro país desde el punto de vista de su posición internacional. En primer lugar, es muy importante el afianzamiento en las relaciones bilaterales entre ambos países en virtud del crecimiento en el comercio bilateral y también en el acceso a financiamiento de obras de infraestructura en nuestro país. Esto es un hecho trascendente, y también la posición permanente de la República Argentina en este sentido en materia de la posición internacional. Primero, un principio absolutamente insoslayable, que es bregar por la solución pacífica de los conflictos. Esto es, nuestra presidenta de la Nación siempre ha sido adalid de la búsqueda de la paz internacional. En segundo lugar, también el voto de la República Argentina siempre se da en coordinación y en consonancia con los países de la región. En tercer lugar, nosotros hemos planteado, y esto lo ha ratificado la presidenta de la Nación, respecto a que las potencias occidentales no utilicen el doble estándar, y obviamente defiende la República Argentina el principio de integridad territorial. Esto es lo que efectivamente ha transmitido la presidenta de la Nación al presidente ruso, y esa es la posición que Argentina mantiene en forma sistemática en el concierto internacional. También es preciso observar, entre otro orden de cosas, respecto al tema
de que representantes del Banco Mundial elogiaron y tomaron como modelo el Plan Nacer, destinado al control de la salud de madres embarazadas y niños de hasta 6 años. Actualmente, este Plan Nacer también se extiende en materia de cobertura, con una tendencia de carácter universal, con el Plan Sumar, que se está aplicando en la gran mayoría de las provincias argentinas, y esto permite la configuración de un seguro de salud de alcance universal. Primero, de mujeres de 20 a 60 años, después se va a extender a hombres. Tengo la experiencia en mi provincia del Chaco que vamos a tener cerca de 595.000 personas bajo la cobertura con estas metas a partir del año 2015. Esto es un avance cualitativo importante y es un modelo que ha permitido la reducción drástica de mortalidad infantil, de mortalidad materna y de mejoramiento sustancial de los estándares de calidad sanitaria. También un dato ilustrativo es que el turismo interno registró 2.200 vehículos horas en el último día del fin de semana largo. En el último trimestre del año 2013, las llegadas de turistas extranjeros aumentaron 8,2% en relación a igual periodo del año anterior. Y el gasto en dólares aumentó 11,3%. O sea, en el último trimestre del año 2013, respecto al último trimestre del año 2012, el crecimiento de turistas fue del 8,2% superior y el crecimiento del gasto en dólares un 11,3%. Esto traducido en número de turistas, el número de turistas fue equivalente a 1.523.221 turistas en el último trimestre del año 2013 y 1.278 millones de dólares de ingresos por ese concepto. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. Muy bien. Marcela Ojeda, soy de Radio Continental. Usted en reiteradas oportunidades, y también lo ha hecho la presidenta después de la reunión que tuvo con el Papa Francisco, han dado cuenta de los documentos escritos por él que tienen relación directa con la inclusión, la equidad de los sectores más vulnerables, cuando, usted mismo lo dijo, desde la oposición hacen referencia a situaciones de inseguridad que se ven en las calles. Y también sabemos, por otro lado, que los poderes de las provincias en materia de los distritos en materia de seguridad pública son indelegables. Le quería preguntar a usted, como jefe de gabinete, como ministro coordinador, entiendo que tiene contacto permanente con los responsables de seguridad y justicia de cada distrito, ¿cuáles son las medidas de mediano o corto plazo que se están tomando o se van a tomar en las calles, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en las últimas horas, en los últimos días, más allá de lo que se publica en los medios de comunicación de alcance nacional? En este sentido, yo he repetido en muchísimas veces lo que se hace y obviamente cada provincia es responsable de la asignación de los recursos en materia de seguridad pública, pero esto es una cuestión compleja que involucra a 3 poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. En ese contexto, las leyes están para aplicarlas y esto es un rol indelegable del Poder Judicial. Creo que es una misión tan importante desde la justicia federal como de la justicia de cada una de las provincias argentinas para penalizar y sancionar debida y correctamente a quienes efectivamente delinquen. Pero adicionalmente con esto, el concepto de seguridad es un concepto definitivamente mucho más complejo que esto. Por eso nosotros concebimos a la seguridad desde una óptica integral que va desde la inclusión social. La asignación universal por hijo es una contribución extraordinaria para el tema de educación y salud pública. También desde el punto de vista de la infraestructura social básica, desde apertura de calles hasta alumbrado público, desde veredas hasta el acceso a la vivienda digna, conjuntamente con las oportunidades de empleo. Son cuestiones que mejoran sustancialmente los parámetros de equidad en la distribución del ingreso y obviamente también corrigen los parámetros de desigualdad que constituyen también una fuente de generación de conflictos en una sociedad. Por eso yo he repetido también en varias oportunidades que se destinan aproximadamente 100.000 agentes en el ámbito nacional, 205.000 agentes en el ámbito de las provincias argentinas, son 305.000 cuando uno los suma, 250.000 son agentes privados que prestan servicios de seguridad y que están formalmente integrados al sistema.
previsional, y a su vez otros tantos que efectivamente se estiman que prestan servicios de carácter informal. Entonces, las acciones son múltiples y sistemáticas, porque esto es lo que uno advierte en este sentido. Por eso, el trabajo es extremadamente complejo, es un fenómeno de carácter universal que tiene que ver con los procesos de urbanización de carácter social y de muchas y múltiples acciones. Por eso, acciones se dan todos los días. Si usted me dice cuáles son las acciones, y acciones se dan todos los días, y esto lo puede explicar desde las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación hasta cada una de las provincias. Que efectivamente hechos ocurren, hechos ocurren. Entonces, la problemática tiene que ver con una interacción muy compleja, porque esto no se resuelve, y yo se lo puedo decir, digamos, como gobernador de la provincia, nosotros duplicamos el número de agentes, duplicamos el número de patrulleros, mejoramos el proceso de asignación de recursos para mejoramiento de infraestructura, de tecnología, de organización del sistema jurídico, de reformas desde el punto de vista del Código Procesal Penal, pero no es una cuestión que se resuelva de un día para el otro y que requiere un tratamiento extremadamente amplio y complejo. Es decir, no se puede hacer demagogia con el tema de seguridad, tampoco se puede soslayar la magnitud del problema. Y también es cierto que el problema de visibilidad de la problemática de seguridad va modificándose conforme a otros temas que surgen en la agenda pública. Por eso lo que quiero transmitirles es que existen inversiones muy significativas, claro que existen. Ahora también, en muchas oportunidades se asignan las responsabilidades al Poder Ejecutivo, y en muchas oportunidades al Poder Ejecutivo Nacional, cuando en definitiva no es de su incumbencia el problema. Pero sí, también es cierto, las políticas activas por parte del Gobierno Nacional. Fíjese, ayer estuvimos con el gobernador Antonio Bonfatti. Estamos trabajando en forma conjunta con el Gobierno de la provincia de Santa Fe, y estamos focalizando estrategias de intervención frente a un delito de alcance federal como el narcotráfico en Rosario y en la provincia de Santa Fe con una concepción integral. Y estamos trabajando dura y firmemente en esta cuestión y en esta problemática. Entonces, creo que es un compromiso de todos los actores del sistema institucional bregar por eso. Pero también es muy importante el rol que tengan los fiscales, el rol que tengan los jueces, porque si el esfuerzo solamente está orientado al poder político, que ejerce una responsabilidad institucional, y si el Poder Judicial no actúa en consecuencia, entonces estamos ante un problema de una magnitud extraordinaria. Entonces, muchas veces se utiliza la problemática de seguridad como una estrategia de desgaste o afectación de la credibilidad y de la confianza pública de los gobernantes, cuando en definitiva también es una responsabilidad que incumbe a un poder que no está sometido al voto popular, que es el Poder Judicial. Entonces, creo que esta es una problemática muy compleja que debe ser abordada con toda la profundidad que requiere el término, con la seriedad, con la sistematicidad, con la persistencia para lograr metas y objetivos. Y no me cabe la menor duda que aún siendo un problema extremadamente complejo, si trabajamos juntos, lo vamos a resolver. Lo estamos haciendo con la provincia de Santa Fe, lo estamos haciendo con la provincia de Buenos Aires en términos de coordinación de políticas, lo estamos haciendo con todas las provincias argentinas, precisamente para brindar fortalecimiento institucional, apoyo desde el punto de vista logístico en lo que hace a la incumbencia de la competencia federal. Y ustedes observan claramente que cuando la responsabilidad primaria existe por parte del Estado Nacional, ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definitivamente los estándares desde el punto de vista del mejoramiento de los parámetros de seguridad pública son mejores que en otros lugares. Obviamente entendemos que esto es una cuestión que requiere un trabajo muy fuerte, pero también es bueno hacer una evaluación muy concreta. Hay una estrategia deliberada de grupos mediáticos concentrados para levantar esta cuestión e imputársela permanentemente al Gobierno Nacional en el marco de una estrategia de afectación de la confianza y la credibilidad pública y de soslayar la responsabilidad de otros actores. Ejemplo, la responsabilidad y las competencias provinciales. Ejemplo, la responsabilidad y la competencia del Poder Judicial. Ejemplo, el rol de muchos fiscales que no actúan debidamente. Ejemplo, los que efectivamente también tienen roles institucionales y no actúan. Entonces, me parece que hay que admitir también el rol y la responsabilidad de los medios de comunicación social respecto
a trabajar juntos una problemática que requiere conciencia de carácter social para resolver adecuadamente el problema. Sí. Hablando mucho en la mañana de hoy con respecto a este tema. Los especialistas en seguridad o los jefes de seguridad de la policía en cada uno de los distritos, y quería preguntarle si usted coincide con su mirada como jefe de gabinete, dan cuenta que en los últimos años, y esto no es una percepción periodística, sino de vecino de a pie, que ha cambiado la modalidad delictiva en las calles, que ya no son asaltos ordinarios, sino que son lo que se llaman entraderas, mucho más violentos, sanguinarios en algunos casos. ¿Eso se hace también una lectura para este plan integral al que usted hacía referencia, el cambio de modalidad por parte de los delincuentes, que en muchos de los casos también sabe usted que son menores de edad? No, por supuesto, los cambios desde el punto de vista cualitativo son objetivos y evidentes. Usted observó claramente la relación que muchas veces existen desde el punto de vista de delitos con cierta frecuencia, desde las salideras bancarias hasta los temas que están asociados al narcotráfico y su distribución, los temas que están asociados a hechos delictivos como por ejemplo tema motochorros, que constituyen una modalidad que obviamente genera mucha violencia, el tema de uso de armas de fuego. Por eso las modalidades en términos de intervención son múltiples, desde el retiro de armas de fuego, que se han logrado resultados, pero son siempre insuficientes. Pero uno tiene que plantearse claramente lo siguiente. Primero, ¿cómo se comercializan de un modo ilegal armas de fuego? ¿Quién las provee? O el caso cuando existen robos de automotores y las relaciones de causalidad que esto tienen con los desarmaderos. O también lo que significan los procesos de mutación del delito, porque son bandas delictivas organizadas en delitos complejos que a su vez acumulan recursos y que en definitiva van mutando el delito con inteligencia, tecnología y capacitación adecuada para burlar mecanismos o sistemas de fiscalización y control. Uno lo observa claramente cuando existen estos procesos de mutación, secuestros extorsivos o robo de autos, o mecanismos de salideras bancarias, o robos a instituciones financieras, o determinado tipo de modalidades que tienen que ver con procesos de acumulación y de funcionamiento. Por eso los delitos siempre se dividen en delitos comunes y delitos complejos. Los delitos comunes están asignados por procesos de contravención y los delitos, delitos comunes, perdón, o contravenciones. Pero en el caso de delitos complejos tienen que ver con bandas delictivas organizadas, por lo cual también deben evaluarse adecuadamente las conductas de los miembros de las fuerzas de seguridad a los efectos de impedir conexidad o involucramiento con el proceso y las causas. Por eso también vuelvo a insistir en el rol del Poder Judicial, porque si el Poder Judicial no genera un proceso de investigación exhaustivo, identifica los elementos probatorios correspondientes, establece eficacia en los procedimientos para el juzgamiento, entonces tenemos un problema, porque en la provincia de Buenos Aires, en el sistema penitenciario, el 70% se estima que son encausados sin condena. Entonces hay una morosidad en el sistema judicial para juzgar. En consecuencia, lo que quiero transmitir es que esto se trata de una responsabilidad de carácter institucional y colectiva, y en donde todos los actores tenemos un rol que cumplir. Por eso el Estado asigna recursos. Si usted compara 2003-2013, el incremento de los recursos asignados al sistema de seguridad pública ha crecido de un modo de carácter exponencial. Esto ha mejorado equipamiento en materia de vehículos, cámaras para sistemas de punto fijo de evaluación, incremento sustancial del número de agentes. Estamos hablando de no menos de la duplicación del número de agentes, vehículos, número de agentes, tecnología, mecanismos de capacitación, a los efectos de resolver más adecuadamente la problemática. O sea, el Estado, y esto me refiero al rol del Poder Ejecutivo, tanto nacional como de las provincias, han invertido recursos en esta materia. Ahora, el Poder Judicial no experimenta la misma eficacia para la resolución de los casos. La tasa efectiva de juzgamiento es del 2,5 al 5% de los casos presentados. Entonces, verdaderamente ahí está uno de los problemas fundamentales de la problemática de seguridad. Creo que esto merece un debate profundo y a su vez no merece
una estrategia de operación política. Por ejemplo, mancillar o manipular respecto al supuesto contenido de un anteproyecto de reforma del Código Penal, por ejemplo. O sea, no meterlo en una disputa de carácter política circunstancial. Hay que hacer política de Estado, en serio, ver en profundidad la fenomenología de estos procesos, pero no disociar la problemática de seguridad de la problemática de inclusión social, desigualdad, distribución más equitativa del ingreso, mejoras en los accesos de trabajo, mejoras sustancialmente de la construcción de valores de la sociedad. Y eso tiene que ver también con la infraestructura deportiva, con la prevención de adicciones. O sea, son cuestiones que muchas veces tardan el tiempo necesario y suficiente, pero si hay involucramiento colectivo de actores y objetivos y metas comunes y estrategias que efectivamente se pueden ejecutar en el transcurso del tiempo, indudablemente vamos a tener buenos resultados. Yo también quiero, pero espero una pregunta porque seguramente surgirá de las preguntas la respuesta que tengo. Ministro Diego Colaberardino, de Radio El Mundo, dos consultas. En el año 2003, a poco de asumir, el expresidente Néstor Kirchner debió intervenir en un conflicto docente en la provincia de Entre Ríos. Finalmente se solucionó. La pregunta es, ¿puede existir una posibilidad similar hoy de intervención del Gobierno Nacional en el conflicto con los docentes de la provincia de Buenos Aires? Y la segunda consulta tiene que ver con el anuncio que seguramente habrá en la mañana de hoy de un paro nacional convocado por distintos gremios, el dirigente de camioneros Hugo Moyano, gastronómicos, choferes de micros, maquinistas ferroviarios. Teniendo en cuenta que estos han sido gremios aliados del gobierno hasta hace muy poco, ¿cuál es la evaluación que usted hace? Bueno, respecto a la primera pregunta, lo que quiero transmitirles es que las circunstancias son absoluta y estructuralmente diferentes. Estamos hablando del doble de la inversión educativa en términos del Producto Interno Bruto ahora respecto al momento del conflicto de Entre Ríos. Estamos hablando que el conflicto de Entre Ríos, el expresidente Kirchner tuvo una intervención inmediata en virtud de deudas salariales con los trabajadores docentes que impedían el normal desenvolvimiento del ciclo lectivo. Y a su vez estamos hablando de lo que yo he repetido insistentemente, 9 puntos del Producto Interno Bruto si sumamos la inversión en infraestructura, el Plan Progresar, 1,2% del producto en términos de asignación universal por hijo, más 6,47% de educación, más ciencia y técnica. O sea, sumando los esfuerzos de carácter colectivo son diferentes. Obviamente esto es un impacto que tiene que ser debidamente negociado en el marco de las paritarias en la provincia de Buenos Aires, pero objetivamente las condiciones son muy diferentes y en consecuencia entendemos que las partes deben bregar por un acuerdo que permita resolver este conflicto. Bueno, respecto al tema de la eventual posibilidad de un paro, usted sabe que así como no existe un medio de comunicación neutro, ni existe neutralidad desde el punto de vista de visiones periodísticas, que sería muy bueno exponerlo, porque muchos medios en la República Argentina hoy apoyan a un candidato determinado. Lo ocultan, pero todo el pueblo argentino sabe que el mensaje traduce un apoyo explícito o implícito. Yo creo que los actores sindicales también juegan un rol político. En ese contexto, estos actores sindicales que pretenden establecer una estrategia de oposición al gobierno, promueven un paro. En consecuencia, es una medida de carácter político, de actores sindicales comprometidos desde el punto de vista político. Y dentro de esos actores sindicales están comprometidos con la candidatura del Frente Renovador. En consecuencia, es un paro político en apoyo a un candidato. Termina vos con títulos. Si me permite, Hernán Mundo, buen día, de Radio Nacional, el jefe de gabinete, consultarlo sobre los conflictos docentes a nivel nacional. Mañana hay una reunión, sabemos, de paritaria convocada por el propio gobierno. Va a haber una nueva propuesta a los docentes y, por otro lado, saber qué es lo que están ustedes siguiendo en las distintas provincias. Hay provincias con conflictos, provincias con paros que han ido y venido de alguna forma. ¿Qué evaluación hacen ustedes en general? Sí, hay distintos conflictos en distintas provincias con distintos niveles de impacto desde el punto de vista de acatamiento y de adhesión. En ese sentido, no es uniforme o no es homogéneo el dato que se puede suministrar al respecto. Obviamente, todos los años tenemos una tensión desde el punto de vista de los procesos de negociación salarial en cada una de las provincias argentinas. Pero entendemos que durante
el transcurso de esta semana y obviamente en las próximas semanas estos conflictos tenderán a resolverse gradual y sistemáticamente, como siempre ocurre. Por lo menos esta es nuestra esperanza y nuestra expectativa. Nosotros tenemos la continuidad de paritaria para el día de mañana jueves, pero como ustedes saben, la incidencia de la paritaria nacional es mínima porque solamente involucra a 8 jurisdicciones provinciales y también a menos del 2% de los trabajadores docentes. Por lo tanto, estos procesos de negociación salarial por parte de las provincias argentinas desde ya superan cualquier tipo de apreciación respecto a este salario testigo o umbral mínimo que fija el artículo 10 de la Ley 26.075 de financiamiento educativo. Pero no quería dejar de pasar la oportunidad frente al titular de un periódico de alcance nacional respecto a la evolución desde el punto de vista de los ingresos de la ocupación principal. El coeficiente de Gini puede tener variaciones, pero de 0.471 baja a 0.376. Esto se logró en estos 10 años, 2003-2013. Pero a su vez también es muy importante que en el percentil, el de menor nivel de ingresos, en el cuarto trimestre del año 2003, un trabajador ganaba 120 pesos. En ese contexto ha habido un incremento del 900%. Y también en el percentil 75, de 750 a 6.500 pesos. Eso implica que hubo una variación del 767%. Y la relación entre el percentil más alto y el más bajo pasó de 1 a 10 a 1,7,5, o sea, a una disminución en la brecha. Por lo tanto, lo que quiero transmitir objetivamente es que nadie puede dudar que en esta etapa y en los últimos 10 años ha generado las condiciones para 6 millones de puestos de trabajo, mayor inclusión social, mejor distribución del ingreso, tal lo comprueba el coeficiente de Gini, menor brecha entre el salario mínimo y el salario máximo y a su vez un mejoramiento sustancial en los ingresos. Este esquema de, para el titular del diario, de menos del 75% perciben menos de 6.500, lo que quiero transmitir es que es 767% más que lo que se percibía en el cuarto trimestre del año 2003, lo cual implica recuperación sustancial en la estructura de ingresos. Y eso es lo que hay que mostrar, no hay que mostrar la foto, hay que mostrar la película y cómo la película ha tenido un comportamiento destinado a mejorar sustancialmente la estructura de ingresos, que siempre, para las aspiraciones de un trabajador, que es legítimo, y para las aspiraciones de una familia, que es absolutamente legítimo, siempre se aspira más, porque eso es bueno y eso es lo que exige a todos. Nos debe exigir desde el Estado, nos debe exigir a los empresarios, a los trabajadores, para mejorar nuestras condiciones de vida. Pero nadie puede soslayar que en los últimos 10 años el mejoramiento en la estructura de ingresos ha sido considerable, tal cual lo comprueban los números. Muchas gracias.